ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Señor, tú no cambias, eres el mismo por los siglos de los siglos. Y te adoramos porque en ti podemos confiar. Porque tú abres, Señor, sendas en el desierto, ríos en la soledad. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Muy buenas tardes, hermanos. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Voy a compartir un tema que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, y Segunda de Samuel, capítulo 23, que se llama Los Valientes de David. Vamos a pedir primeramente que Dios bendiga este tiempo que compartimos su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre y de compartir de tu palabra, de tus enseñanzas, de las riquezas que tú tienes reservadas para nosotros en Cristo Jesús. Y te pedimos que en esta tarde tú nos des gracia para poder expresar los pensamientos de tu corazón y también oídos para oír tu palabra. Señor, que verdaderamente esta nos nutra, nos alimente, nos dé visión, nos dé gracia para que nos comportemos, andemos en esta vida conforme es tu voluntad. Damos gracias y nos encomendamos a tu Espíritu, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, quiero que leamos primeramente Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Dice así: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Luego, en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 8 adelante, va hasta realmente hasta el 26, dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Verso 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes
descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y la mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén. Sama, Orodita. Elica, Arodita. El Espaltita. Ira, hijo de Iques, de Coita, etcétera, etcétera. Tenemos una lista que continúa, entre los cuales se encontraba Urías Eteo también. Luego, en Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 1, leemos: estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En Primero de Crónicas, capítulo 12, versículos 23 en adelante. Y este era el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800. Listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. Y hay otras escrituras que ustedes pueden revisar en sus casas, que no las voy a leer. Primera de Crónicas 12:38, Primera de Crónicas 12:8, Segunda de Samuel 21, versículos 15 al 22. Y vamos al Nuevo Testamento. Voy a leer unas porciones que se encuentran en los libros de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, leemos: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. También en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Finalmente, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a volver al texto que he leído a un principio, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Bueno, vemos que en este versículo
se mencionan los principales valientes que David tuvo y que le ayudaron en su reino para hacerle rey sobre Israel. Primeramente, se menciona a todo Israel, haciendo referencia a la multitud de guerreros valientes que vinieron a David, primero cuando se encontraba en la fortaleza de Ziklag en el desierto, primero de Crónicas 12, para ayudarle en la guerra mientras Saúl estaba vivo, y luego vinieron a Hebrón, para traspasarle el reino de David, el reino de Saúl, una vez que éste había muerto. Primera de Crónicas, capítulo 12. Pero luego en Primera de Crónicas 11 y Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 8 en adelante, que hemos leído, se menciona otro grupo de 30 valientes, más excelentes. Primero estaba todo Israel. Luego en estos últimos versículos o capítulos, se menciona otro grupo de 30 valientes más excelentes. Pero luego a otro aún más exclusivo, llamados los 3 primeros. Es como si el Espíritu Santo, a través de esta porción de la historia de Israel, quisiera expresar un principio espiritual muy profundo. Que en el reino de Dios en el que estamos, existen como categorías espirituales de grandeza, efectividad y utilidad para con los propósitos de Dios. Primero está el conjunto de todo Israel, luego los 30 y luego los 3 primeros. Hemos leído también algunas porciones del Nuevo Testamento, en las que Pablo buscaba inculcar en Timoteo que no fuera un siervo de Dios de segunda categoría, sino que aspirara siempre a ser de la primera, que fuera sobresaliente y no solo uno más de la multitud, que fuera de un valor particular y especial para el Señor. Creo que este es el principio detrás de todo lo que venimos leyendo y compartiendo. Podríamos entonces ser clasificados así. Primeramente, como parte de los israelitas en su conjunto. De esto se dicen cosas sorprendentes también. Por ejemplo, los israelitas de Gad en Primera de Crónicas, capítulo 12. De ellos se dice que sus rostros eran como rostros de leones. Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Podríamos, en esta clasificación, llegar a ser luego de entre los 30, una categoría de mayor significado y valor espiritual. Cuando vemos y leemos sobre las proezas que hicieron estos 30, vemos que no eran para nada hombres comunes. No hay duda que se destacaban respecto al resto de los guerreros de Israel. Pero todavía era posible subir a un nivel superior. Se podría subir más y más hasta llegar a ocupar el lugar representado por los 3 primeros. Creo que Pablo representa de una manera muy perfecta el espíritu de los 3 primeros, de quienes venimos hablando, cuando dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer para aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo iba detrás de un llamamiento superior, supremo en Cristo Jesús. La determinación de conocerle a Él, de ser hallado en Él, ser participante de sus padecimientos, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos,
expresa un espíritu de alguien que quiere llegar a ser el primero para con el Señor. Ahora bien, en el texto en Filipenses 13 que hemos leído, nos llama la atención una porción citada por el apóstol Pablo. Él habla de alcanzar a Cristo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Alcanzar a Cristo. Uno podría decir, ¿a qué se refiere? Si era un hombre salvo, era un hombre que había conocido al Señor. ¿A qué se refiere? Pablo sugiere obtener algo más de lo ya logrado en nuestra conversión. Cuando conocimos la salvación del Señor y su perdón. Pablo quería alcanzar aquello para lo cual había sido llamado y asido por el Señor. Quería agregar, añadir algo más superior a lo que ya había recibido en un principio o hasta ese momento en su vida. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto está en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 25. Así que este es el espíritu de aquel que quiere igualar a los tres primeros. Hay una posición que puede ser alcanzada y que es de mucho valor para el Señor. El Señor quiere encontrar en nosotros la determinación de que, por su gracia, no aceptaremos cosa alguna que sea menos a la mayor y más completa que Dios tenga en cuanto a nuestro valor y utilidad espiritual para con Él. Eso es lo que aspira el Señor. Aunque muchas veces no entendemos claramente lo que esto significa. Eso es diferente. Pero la voluntad de Dios para con nuestras vidas es esta. Pero quisiera profundizar un poco más sobre cuáles son las marcas que caracterizaban la grandeza de estos valientes de David. Y ver lo que podemos extraer de todo lo que se menciona en la Escritura. Primeramente, lo primero que sale a relucir en estos valientes, en términos generales, era su gran habilidad y destreza para la guerra. Entre los 30, hemos leído sobre Abisai, por ejemplo, hermano de Joab, hijo de Sarbia, que fue el principal de los 30. Alzó su mano contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Luego hemos citado a Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Este egipcio tenía una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Le quitó la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Pero escuchen esto. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Imagínense los hechos, las proezas de este Benaía, hijo de Joiada, de descender y matar a un león en un pozo. Sería más que suficiente encontrarse con un león a campo abierto, donde uno pudiera escapar, donde uno pudiera moverse con mayor libertad, pero ahora aún en un pozo.
La verdad es que a veces no tenemos una conciencia clara de lo que significa un león. Pero yo les cuento que cuando trabajaba en una institución de desarrollo hace muchos años, tuve oportunidad de terminar en Kenia, en este país de África. Y pues en una de las visitas que hicimos a uno de los proyectos que se estaban ejecutando, llegamos a un pueblito, a una villa, y me llamó la atención que en la noche nos albergamos en un lugar muy sencillo, pero en la noche aquellos que nos habían recibido pusieron un guardia con lanza a la entrada de donde estábamos durmiendo, porque por ahí había leones. Habían fieras en la noche. Y tú por ningún motivo podías salir de tu habitación, así nomás, sin tener mucho cuidado. Y me contaron que una vez una de estas personas fue atacada por un león, hacía poco tiempo atrás, del tiempo en que nosotros habíamos visitado, un par de semanas antes. Y el león se le vino encima. Este con suerte llegó a agarrarle las patas, las garras, digamos, al león. Pero el león de un mordisco le sacó un pedazo del hombro, ¿no? Y pues estaban peleando y el león, que solo quería acabar de comer y de matar, pues afortunadamente apareció otro de los guerreros y con su lanza le atravesó al león por el vientre. Y así libró a este su amigo. Así que no es ninguna cosa sencilla, fácil, hablar de un león. Este Benaía, hijo de Joiada, era experto en matar leones. Habla de que mató a 2 leones de Moab y después mató a otro en un foso cuando todavía estaba nevando. Realmente se necesitaba mucho coraje, ¿no es cierto? Mucho coraje. Y esto se dice en términos generales de Israel, ¿no es cierto? Evidentemente, para llegar a ser un guerrero así, uno tiene que ser entrenado, tiene que ser disciplinado en las artes de la guerra y demás. Esto sería motivo de otra enseñanza, sin duda. Pero esto es lo que se veía, una de sus características. Una de las características de estos valientes. Ahora, entrando más puntualmente a los 3 primeros, observamos su gran sentido de responsabilidad. Hemos leído en 2 Samuel capítulo 23 que Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, escuchen, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas. Presten atención. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Esto hemos leído en 2 Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12. Bueno, percibamos que en estos 2 versículos el pueblo de Israel había huido delante de los filisteos. Aunque luego dice que se volvió en pos de él, esto es de Eleazar, tan solo para recoger el botín. Una vez que la batalla estaba acabada y que habían vencido a los filisteos, había un botín. Y entonces, ahí es cuando volvió a aparecer el pueblo de Israel. Tremenda ironía del carácter humano, ¿no es así? En el momento del conflicto desaparecieron, pero aparecieron para coger el botín, ¿no? El pueblo había huido entonces, pero estos valientes no habrían de permitir que ni Israel ni el Señor sufriera vergüenza a causa de la debilidad del pueblo. Eran de los que tomaban la responsabilidad en sus manos como cosa suya.
Pareciera que nadie tenía que animarlos, ni decirles lo que tenían que hacer. Ellos salían al frente de la situación, cualquiera fuera esta, y cambiaban el curso de la historia. ¿Por qué? Porque Jehová les daba la victoria. Porque Jehová les daba la victoria. El punto, hermanos, es que hay muchas personas que muestran coraje y hasta atrevimiento cuando están rodeados de otros. Pero otra cosa es cuando les toca salir a la batalla, estando solos. Ahí es cuando se muestra la verdadera grandeza espiritual de una persona. El apóstol Pablo era de esa clase de espíritu y lo fue durante toda su vida. Lo vemos en Galacia confrontando a Pedro a causa de la hipocresía de los judíos. Y eso delante de todos los hermanos. Y luego, al final de los días de Pablo, lo oímos decir en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 16 al 17, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Afligido y abatido, Isaac con el corazón quebrado, quebrantado, por todo lo que le tocaba vivir de parte de las iglesias que él mismo había engendrado. Pero firme y consecuente hasta el fin, para cumplir con responsabilidad el testimonio que le había sido encomendado, defendiendo la verdad del Evangelio hasta el final, aunque fuera en mucha soledad. Sin duda esta es una marca de verdadera grandeza espiritual. Retomando entonces las cualidades características que había en estos tres primeros, vamos ahora a citar el vigor espiritual que tenían estos. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a la medida de su persistencia y perseverancia al mirar las cosas hasta el final, o de mirar las cosas hasta el final. Yo creo que es otra característica que los destaca muy bien. De Eleazar se dice que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. En 2 Samuel, capítulo 23, verso 10. Es decir, sujetó de tal manera su arma que ya no podía dejarla cuando quería. Su espada había llegado a ser como parte de su mano. Podría estar desgastado por la batalla, pero siempre miraba hacia el final, hasta cumplir con su tarea. Esto es muy importante, hermanos. Hay muchas personas que toman las cosas en sus manos y comienzan con mucho entusiasmo, pero luego dejan todo a medias, por todas partes. Sus vidas están marcadas por cosas inconclusas. Comienzan con un buen espíritu, pero nada llega hasta el final. En algún momento se manifiesta el desgaste, aún el aburrimiento, o el precio que se debe pagar, o el peligro, y entonces tropieza. En lo personal, ¿cuántas personas conozco y he conocido en mi vida que nunca llegaron a terminar sus estudios universitarios, por ejemplo? No porque les hubiera faltado tiempo o recursos u otra cosa, sino por un carácter pusilánime, endeble. Les faltó una mayor iniciativa y determinación para seguir adelante. La vida tiene tantos vericuetos que te puede hacer desanimar en el camino. En Hebreos capítulo 12, justamente dice eso. Considerar aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo o alma no se canse hasta desmayar. Y también en Hebreos 12:1 se nos exhorta a que corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe de Jesús lo llevó a completar su tarea. Y nuevamente, en Hebreos capítulo 6, verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o perseverancia heredan las promesas. Por tanto, este vigor espiritual, esta persistencia, son una muestra de grandeza. ¿Cuánto realmente necesitamos de este vigor para tomar una tarea en nuestras manos y llevarla a cabo sin darnos por vencidos? Nuestra mano unida a nuestra espada. Es como si dijéramos, nos hemos metido en este asunto y simplemente no podemos dejarlo. Ni siquiera se trata ahora de que si queremos dejarlo o no, sino que estamos tan comprometidos con lo que hacemos que no podemos dejarlo. Aquello. Una marca de grandeza, entonces, es esa perseverancia que va más allá del entusiasmo inicial. Cuando llega el tedio y el romance se ha terminado, cuando viene la oposición, la aflicción, la persecución, la prueba o la tribulación, entonces se vuelve todo un asunto sombrío. Pero simplemente tenemos que terminar. Entonces la mano de Eleazar se clavó a su espada. Estaba cansado, pero aún así terminó su trabajo. No se desanimó a la mitad del camino. Eso es lo que está escrito sobre todo lo que hicieron estos tres hombres. Terminaron la tarea, muy costosa, pero lo lograron. Demostraron su vigor. Y otra muestra clara del vigor de estos valientes vemos en el tipo de lucha en que a veces se encontraban envueltos o involucrados. Por ejemplo, se habla de Sibecai Usatita o Jonatán, hijo de Simén, segunda Samuel capítulo 21, versos 18 en adelante, que lucharon contra gigantes. ¿No es cierto? Una cosa sería matar a un gigante de un golpe, como ellos lo hicieron, en una lucha que duraría quizá unos minutos. Y sería esto el final del asunto, aunque una tremenda proeza, pero algo que sería de corta duración, supuestamente. Pero otra cosa es pararse y luchar contra 300 hombres, u 800, como se menciona en algún caso, que venían uno tras otro, como en el caso de José Basebet, el Tacmonita, que hemos leído al principio, en un embate que se repetía y venía otro después, ataques continuamente renovados, y así requiere persistencia y tenacidad. Pero vinieron los enemigos hasta que el último de ellos hubo terminado. Y los guerreros de David no se rindieron hasta que hubo caído el último de los enemigos. La resistencia de estos hombres era notable. De igual manera encontramos a Pablo perseverando hasta el final. Como dijimos anteriormente, cansado por la batalla, enfermo del corazón, pero aún capaz de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. En segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. Finalmente, citamos otra característica espiritual
de los tres primeros. ¿Qué se destaca en los tres primeros? Su visión espiritual. Para eso voy a referirme nuevamente a esa porción de la escritura que hemos leído al principio, cuando 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Tomaron y la trajeron a David. Al final del versículo 18 dice: los 3 valientes hicieron esto. ¿Cuál es el significado de todo esto? La exclamación de David no era sino una manera de expresar su anhelo vehemente por una victoria contundente y definitiva sobre los enemigos de Israel. En este caso, los filisteos. Solo así podría beber del agua del pozo que estaba a la entrada de Belén, ahora en posesión de los filisteos. El hecho es que los filisteos asediaban y zarandeaban a Israel continuamente. ¿Cuántas veces se los menciona aún en los pocos versículos que hemos leído y aún más en el contexto de todos estos versículos? Los filisteos estaban presentes, los enemigos de Israel estaban siempre encima de ellos, particularmente en el reinado de Saúl. Eso se ve en las escrituras. ¿Por qué? Realmente esto era consecuencia de que Saúl estuviera en el trono. Mientras él siguiera siendo rey, las cosas no habrían de cambiar. Y lo único que este aportaría es que Israel continuara en gran debilidad y servidumbre, siendo blanco y víctima de las continuas arremetidas de los filisteos y de otros enemigos de Israel, con riesgo de vidas y hambre. Por otra parte, vemos que estos 3 valientes tenían una especie de devoción por David, estando dispuestos a agradarle y satisfacerle en todo, menospreciando el peligro y exponiendo sus propias vidas. Por tanto, creo que la mayor de sus virtudes y que inspiraba el resto de sus hechos y hazañas es que percibían el lugar que David debía ocupar en la historia de Israel. Entendieron la voluntad de Dios para con David y de su gobierno sobre la vida de Israel, conforme a la palabra de Jehová. Una visión espiritual así sobre los propósitos de Dios para con David y su pueblo, y de alinearse con ellos, respondía a un espíritu superior. Esta visión espiritual es lo que la palabra llama fe. Fe es tener vista espiritual. Es ver las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por eso en Hebreos 12:2, lo que he leído antes está en Hebreos 11:2. Y como hemos leído antes en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que la fe es y debe ser la sustancia y esencia de nuestras vidas. Debemos poder ver las cosas que no se ven, las cosas espirituales. Eso es la esencia. Pero no solamente debe ser esto, sino que también la fe debe ser el motor de nuestra vida espiritual, que nos lleve a realizar hazañas.
O podríamos ponerlo de otra manera, que nos lleve a que Dios haga hazañas en nuestras vidas. Esto es lo que Santiago dice cuando habla de la fe, que la fe tiene que llevarnos a hacer proezas, hazañas. La fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, la verdad es que hoy el Señor también tiene el mismo anhelo que tuvo David en aquella oportunidad. Anda buscando a aquellos valientes que le ayuden a consolidar su reino, que reconozcan su dignidad y el lugar que le ha dado Dios en su propósito eterno. Y estén así dispuestos a menospreciar sus propias almas hasta que se cumpla la palabra de Jehová. A semejanza de lo que ocurrió con el Israel histórico, así también las cosas en la iglesia del Señor hoy día, en nuestras vidas en particular, no mejorarán sustancialmente, realmente, mientras el Señor no ocupe su lugar, mientras no tenga el gobierno absoluto de todo. Hay una especie de confabulación cósmica, una tremenda oposición en la esfera de lo visible y de lo invisible para que esto no llegue a suceder. Lo vemos todos los días. No solamente experimentamos lucha espiritual, sino que también vemos todo el conflicto en este mundo, todo el conflicto en la tierra, todo el clamor de las naciones, toda la vanidad de las naciones, queriendo hacer a un lado las cosas del Señor de la gloria. Para que Cristo no gobierne sobre sus vidas, sobre este mundo. Así que estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Primera de Crónicas 11:10. Hermanos, termino diciendo que el clamor de David, por quien le diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta, sigue vigente y resonando 3000 años después. El asunto es quién puede percibir la premura del Espíritu. Sin duda que todos los que vinieron entonces a David hasta la cueva de Adulam, a Ziklag y a Hebrón, y le ayudaron a hacerle rey sobre Israel, tuvieron su parte en las glorias que vendrían después sobre Israel, bajo el reinado de David y después de Salomón. Y prueba de ello es que sus nombres quedaron escritos para siempre en la Biblia, como testimonio de lo que se habría de decir. Pero el veredicto final es que la grandeza de los tres primeros será para siempre mayor en estima, efectividad y utilidad ante su Señor. Luego de todo lo que hemos oído, ¿a qué aspiraremos en los días que nos quedan de vida? Realmente nuestras vidas son como un suspiro, como la niebla de la mañana, que se disipa rápidamente. Miro atrás, me acuerdo de cosas, cuando cuento los días, han ocurrido hace 20 años, 25. Ha pasado tanto tiempo, la vida se hace cada vez más corta. ¿A qué aspiraremos en los días que nos quedan de vida? ¿Apuntaremos al conjunto general de Israel? ¿A los 30 o a los 3 primeros? ¿Ha quedado claro? Que el llamamiento de Dios por algo superior, de grandeza espiritual, es lo que nos conviene y a lo que debemos apuntar. Hoy vivimos tiempos muy difíciles. Las últimas semanas han sido tiempos de mucha dificultad. Pero en realidad esto hace mucho que se ha venido gestando conforme a la Biblia. Pero ahora se ha manifestado. El pueblo de Dios necesita tanto que el hijo de David ocupe su lugar.
necesita también refugiarse en las alturas si quiere escapar y hacerse inmune respecto a las cosas que se vienen sobre la tierra. ¿Será esta la visión que guíe nuestras vidas? ¿Habremos de tomar la iniciativa y ser diligentes, responsables, perseverantes hasta que esto sea alcanzado? Esto para los cristianos. Pero aquellos que no han comenzado todavía la carrera con el Señor, mi exhortación es que no pongan en Saúl, en otro espíritu distinto al del Señor, el gobierno de sus vidas. Pues Saúl tiene los días contados. Pongan su esperanza en el Señor Jesucristo, a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 9 al 10. Amén. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que siempre habla en nuestros corazones. Señor, grábala en nosotros. Señor, pon en nosotros estas cualidades espirituales que hubo en los valientes de David, y principalmente en estos tres valientes. Señor, danos vista espiritual, danos responsabilidad, diligencia, vigor espiritual. Señor, entrénanos, disciplínanos en el arte de la guerra para apropiarnos de aquellas cosas espirituales que todavía están en manos del enemigo. Señor, haznos entender estas cosas y danos gracia. Y te damos gracias por lo que hemos oído hoy día. Y que tu Espíritu Santo produzca en nosotros esa diligencia, Señor. Este deseo de aspirar a alcanzar todo aquello para lo cual hemos sido salvos por el Señor Jesucristo. Para asir aquello por lo cual también fuimos asidos por Cristo Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando